Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová le ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen, quisiera hablar sobre 6 pasos para tener un corazón conforme al de Dios. Y creo que mientras estemos en esta tierra es un aprendizaje. Nosotros tenemos que tratar de pasar el examen con la mejor calificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo hablaba de una carrera y siempre incitó a su pueblo, al pueblo de Dios, a que tenemos que llegar a la meta. Hay un blanco, hay una corona que Dios tiene para nosotros. El Señor dice en su palabra que no permitas que nadie tome tu corona. Amén. Amén. Escuchen algo. En los tiempos antiguos sabemos que la tierra era regida por jueces, no había reyes. Pero en esos tiempos Dios pudo juzgar a su pueblo por medio de los jueces y pudo usar, digamos, al que más sobresalió sobre todos. En este caso hablamos de Samuel. Y Samuel, como lo dije la vez pasada, era un hombre con 3 ministerios. Fue sacerdote, fue juez, fue profeta, fue un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de 2 hombres conforme al corazón de Dios. Uno fue Samuel y el otro fue David. No hay ningún otro. Pero estamos hablando que lo que Dios muestra en el Antiguo Testamento, lo que mostró, dijo un gran sabio, que es la sombra, y el Nuevo Testamento, o a partir del día de Pentecostés en adelante, es la sustancia, o son la sustancia. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se considera la sombra, y digamos la sustancia, lo que está en el Nuevo Testamento. Todo se escribió apuntando lo que iba a acontecer en el futuro. Escuchen, porque esto es muy poderoso lo que voy a decir. Nosotros estamos en tiempos estratégicos, peligrosos, donde la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Hay cosas tan grandes que Dios quiere hacer, pero hay pocas personas dispuestas a creerle a Dios. Hay un mensaje que hace muchos años prediqué, que se trata de los 7 gigantes que hay que derribar para conquistar una nación. Creo que cuando Dios me ministró esta palabra, yo quedé muy tocado, pero no es el tema de hoy, porque para tú enfrentar, digamos, muchas batallas, tienes que primero tú ser tratado en tu corazón. Para tú ser elegido y ser aprobado por Dios, tú tienes que, delante de Dios, ser tratado directamente en tu corazón. ¿Por qué tú crees que el pueblo, cuando Dios le prometió la tierra prometida, estaba en Egipto 400 años? Dice la Biblia específicamente que Dios dijo que iba a ser esclavo 400 años, pero duró 430 años. Hubo un periodo de tiempo de 30 años, porque Dios a los 400 años estaba esperando que clamara y nadie clamó. Estaban acostumbrados a coser ladrillos, estaban acostumbrados a ser esclavos, y durante ese tiempo nadie se levantó. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Cuando ellos clamaron, entonces Dios dijo: voy a levantar a Moisés. Pero mientras estaban acostumbrados a ser esclavos y estar en la servidumbre, entonces Dios no hacía nada. Entonces es necesario, para provocar un avivamiento, muchas veces clamar. No es suficiente con orar. Estamos acá por un precioso. Amén. Ahí hay una diferencia allí que no es el tema, pero ustedes me entienden. Escuchen, porque esto es poderoso. Y vemos que Dios le dijo: le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Digamos que los médicos científicos dicen que la leche y la miel tienen todos los ingredientes necesarios para que el cuerpo humano pueda subsistir, pueda vivir. Y si tú no comes nada en esta tierra, tomas leche y miel, tú eres sustentado. Quiere decir que Dios le dijo: le voy a entregar un territorio donde ustedes no van a tener necesidad de nada. Pero ese territorio estaba lleno de gente que ellos tenían que pelear para sacarla de allí.
Cuando Dios te dice te voy a entregar una bendición, te voy a entregar una tierra, no quiere decir que tú tienes que dormir tranquilo, no orar, no ayunar, no hacer nada, porque Dios no bendice flojo, Dios no bendice perezosos. Tú tienes que conquistar la tierra, y para tú conquistar tienes que pelear batallas, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos acá? Amén. Pero dice que antes de entregarle la tierra, Dios los llevó al desierto. ¿Pero por qué dice que los llevó al desierto? Dice para Dios mirar, para que ellos miraran lo que estaba dentro de su corazón. Nadie sabe lo que tiene adentro. Si tú puedes comer muchas cosas en esta tierra, pero nadie sabe lo que tú comes hasta que no lo vomitas. Y cuando una persona pasa por el desierto y pasa por la prueba, saca la abundancia del corazón, sale ese vómito y sale qué es lo que ha dañado ese organismo. ¿Estamos acá? Entonces por eso son necesarios los desiertos y las pruebas, no para que Dios te conozca, porque Dios sabe, en su infinita sabiduría, Dios sabe quién se va a perder, quién se va a salvar. Y por este motivo no podemos decir lo que es de Dios no se pierde. Eso le corresponde a Dios, el saber todas las cosas. A nosotros nos corresponde pelear una batalla para llegar al blanco, para llegar a la meta, ¿sí o no? Amén. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios prometió su bendición a todo el mundo. Dios prometió en su palabra bendecir, dijo al que cree todo lo es posible. Nunca dijo al que habla en lengua, al que tiene 30 años en el Evangelio, al que ha hecho 40 días de ayuno. Nunca dijo eso. Dice su palabra al que cree. O sea que cualquier persona que crea, Dios puede usarlo. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede usar un vaso sucio. Uno tiene que santificarse. Uno tiene que llegar a la presencia de Dios y reconocer que a Dios no le agrada y poder desecharlo para poder agradar a Dios y no a los hombres. Estamos acá, pueblo precioso. Por eso el pueblo, Dios nos saca al desierto y los prueba. ¿Y qué dijeron ellos? Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Allá éramos esclavos, pero comíamos. Aún nos acordamos de la comida, del pescado, de lo que nos daban allá, siendo esclavos. Dijo, nosotros y nuestros hijos serán presas de la fiera del desierto. ¿Y qué le dijo Dios? Como ustedes dijeron que sus hijos van a morir en el desierto, ellos son los que van a entrar. Y Dios mató toda esa generación. Solamente los de 20 años para abajo fueron los que entraron en la tierra prometida, los que ellos dijeron que iban a matar las fieras en el desierto. Escuchen, la excepción de Josué, de Caleb, de líderes que estaban allí al pie, al lado de Moisés. Escuchen, porque esto es poderoso. Lo mismo sucede hoy en día. Dios dice que la mies es mucha más, los obreros son pocos. Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. No, que Cristo pagó el precio en la cruz. Cristo pagó el precio en la cruz para la salvación de la humanidad, para todo aquel que confiese con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y que esté dispuesto a seguir las pisadas de Cristo. Pero no todo el mundo quiere ser salvo. No todo el mundo valoriza el precio que Cristo pagó en la cruz. Estamos acá, pueblo precioso. Amén. Escuchen esto. Entonces el Señor necesita hoy de esos pocos obreros, de esos que estén dispuestos a decirle, Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Mira, yo estaba comentando hace un tiempo atrás con un pastor. Yo tengo un amigo que me invita mucho a su iglesia. Yo creo que he ido más de 100, yo perdí las 100 y pico veces a su iglesia. Y siempre que me dice, pastor, predica 30 minutos, pero ponme a vomitar a la gente. Y yo a veces me incomodo, yo le digo, pastor, pero ¿hasta cuándo va a vomitar esa gente? Mira, yo tuve como 40 cultos viendo las mismas mujeres vomitando. Yo digo, pero Dios quiere hacer la obra, pero ella no lo deja. No sé si me están entendiendo. Tenemos años viendo paralíticos levantarse, tenemos años ver muertos resucitar, tenemos tiempo ver tantos milagros, tantas señales. Pero lamentándolo mucho, hay personas que se han acostumbrado a ver las señales, pero no han entendido lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. Es tiempo, hay un tiempo donde tú estás detrás de la gloria de Dios. Pero llega un tiempo donde tú puedes ser portador de la gloria de Dios. Amén. Donde las señales te tienen que seguir a ti. Estamos acá, pueblo precioso. Amén. Es más fácil conectarse al internet y ver un famoso, ora por mí.
cuando tienes la Biblia en tu casa, puedes arrodillarte en tu aposento y pedirle a Dios que te bendiga, y Dios lo puede hacer. Estamos acá. Pero somos tan incrédulos que a veces no entendemos, no comprendemos que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. Aleluya. Que nosotros podemos encontrarnos con el Dios Todopoderoso. Créeme, para yo pararme en este altar, créeme que para mí es fuerte. Mi pastor, que es uno de los líderes principales de la Asamblea de Dios en Venezuela, yo me formé 11 años en la Asamblea de Dios. Y para mí fue difícil llegar al cristianismo, porque yo nunca estudié, hermano. Y no me da vergüenza. Yo repetí casi todos los grados. Mi papá tenía mucho dinero, me paseó por todas partes, pero no me enseñó a trabajar porque todo me lo daba. Me mal acostumbró, me mantenía desde niño. Escucha. Y yo creía que en ese tiempo era lo que un padre debía hacer. Pero después entendí que nosotros tenemos que aprender a servir, a trabajar, y que nada es de gratis en esta tierra. El día que se murió mi papá, me tocó trabajar duro y aprender después de viejo. Estamos acá. Y llegar al Evangelio sin tener estudios, sin saber cómo pararte delante de un público, sin saber cómo, si no calificabas en los estudios seculares, cómo ibas tú a pararte a leer la Biblia donde hay nombres tan difíciles de pronunciar. Tú paras aquí a cualquier persona con 3 profesiones y no conoce la Biblia y se enreda todito. Pero yo entendí lo que dice la palabra, que desde lo vil y lo preciado del mundo se agrada a Dios para avergonzar a los sabios. Y los altares está llena de gente, de personas que eran prostitutas, que estaban en el alcohol, que estaban en las drogas, que Dios los sacó de la inmundicia y los trajo a sus pies, y Dios fue el que les ministró, Dios fue el que los procesó, Dios fue el que talló esos diamantes para que se convirtieran en unos brillantes, para que pudieran llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Estamos acá. El sabio confía en sí mismo. Hay un espíritu de narcisismo en las personas que están apasionadas y enamoradas de ellos mismos. Confían en sus talentos, confían en sus estudios, confían en lo que ellos aprendieron, pero no aprenden a depender del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos estamos acá? Y me tocó hacer ayunos, muchos ayunos. Aprendí a ayunar desde siendo un niño espiritual. Y eran ayunos donde yo me quebrantaba delante de Dios, y a veces para aprenderme 3 versículos tenía que leerlo una semana, porque era tan tapado que no hallaba cómo hacerlo. Y un día sentí, después de 150 días de hacer matutinos, Dios colocó la mano a las 5 de la mañana en mi cabeza. Y yo sentía como miedo. Yo decía, Dios mío, se me están erizando los pelos, ¿qué es esto? Yo pensaba que era un muerto, un fantasma. Y el Espíritu Santo me dijo, no es un muerto, no es un fantasma. Por la ventana del baño entró una brisa. Y yo sentí que Dios me habló y me dijo, es mi Espíritu Santo que viene a fortalecerme. Mi padre era dueño del bar de prostitución más grande de Venezuela. Tenía 153 mujeres ejerciendo la prostitución. Estaba bajo unas enseñanzas raras. Era Rosacruz hasta el 7º año. Era católico, apostólico romano. Era una persona muy religiosa, pero en el mundo, en la sociedad era muy recto. Su palabra era un sí, su palabra era un no, pero tenía creencias erróneas. ¿Qué iba a pensar? Que Dios me iba a permitir llegar a los pies de Cristo y predicarle a Él, y antes de morir Él pudiera llegar a los pies de Cristo y toda mi familia que está sirviendo al Señor hoy en día. Una vez le dije, Señor, pero ¿por qué no tomaste a mi hermano que es más inteligente? ¿Por qué no tomaste a fulano? No podemos contender con el omnipotente. Dios mira los corazones. Dios no está mirando la apariencia de tus talentos. A Dios no le importa eso. A Dios le importa son los corazones contritos y humillados. Eso es lo que Dios no puede despreciar. Estamos acá. Dios puede despreciarte 40 días de ayuno. Dios está cansado de ofrendas. Dios está cansado de gente emocionalista que se mueve por emociones, pero que no se mueve por fe. Mira la parábola de los talentos. A uno le dio 10, al otro 5, al otro 1. Quizás a uno 3, al otro 2. No te preocupes por el que tiene 10 y el que tiene 1 millón. Preocúpate por el 1 que Dios te dio. Y trata de multiplicar ese 1. Estamos acá, pueblo precioso. Dios le importa el que tú lo multipliques, y si no, que se lo deja a los banqueros. Por lo menos le espera recibir los intereses. Pero al que lo engaveta, al que no hace nada, ese se mete en problema con Dios. Estamos acá, pueblo precioso.
En un momento vamos a estar en la presencia de Dios y Él nos va a pedir cuenta. Vamos delante de Dios y tenemos que ponernos a cuenta y no podemos presentarnos con las manos vacías. Y aquí no se refiere que tienes que llevarle plata a Dios, que muchos han manipulado este versículo, sino se trata de que Dios te puso algo en tus manos. Dios te trajo con un propósito y tú debes saber cuál es el rol que tú viniste a cumplir en la tierra. Créeme, el llamado es más importante que todo en esta tierra, más importante que la empresa, que los proyectos que tú tienes. Estás acá por el precioso, porque aquí está en juego la salvación de millones de personas. No que Cristo ya pagó el precio, ahora te toca a ti. Una vez escuché un pastor de Guatemala que dijo: la política de un mono es no soltar una rama hasta tener segura la otra. Pero los hombres de fe no son monos, que tienen que agarrar una rama y tirarse y ver si cae otra rama. Porque el mono, si ve que la otra rama, se devuelve en la misma rama. Pero los hombres de fe se sueltan así por la rama, porque no somos monos, sino nosotros tenemos que aprender a vivir y a caminar por fe. Y hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Estás acá por lo precioso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escuchen. Entonces Dios necesita gente que califique. Dios necesita tratar con una civilización hoy en día que está prostituida, pero que Dios tiene en esta tierra su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se le puede meter al más vil pecador que se arrepienta. A cualquiera de nosotros que esté dispuesto a decirle: Señor, yo voy a romper los paradigmas, yo voy a romper todas las estructuras. Porque hay muchas cosas que nos malformaron, nos mal enseñaron. Estos días he estado leyendo muchos manuscritos antiguos que mejor no les cuento. Cosas que nos ocultaron, cosas que mucha gente no sabe. Y he estado quebrantado delante de Dios y digo: Señor, tú eres maravilloso. Guárdame de toda herejía, de toda falsa doctrina. Yo solo quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo. Estás acá por lo precioso. Escuchen, para no hacerme más largo el sermón, quiero que entiendan que lo más importante de un servicio es el honrar y rendirle adoración al Dios Todopoderoso. ¿Estás acá, iglesia? Olvídense de las emociones. Como lo dije antes, mucha gente está acostumbrada a ver milagros. Yo he visto milagros. Yo he estado en eventos donde se han parado paralíticos sin tocarlo. Dios lo ha hecho. Pero he visto gente que Dios le ha hecho un milagro y al mes están prostituyéndose en el mundo. No tuvieron un encuentro con Cristo, sino que fueron personas emocionalistas. ¿Estás acá? Dios necesita gente, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Que no estén por las emociones, sino que estén por agradarle a Él. Así tú no veas a Dios, así tú no veas el milagro, tú sabes que Él está allí y yo te voy a amar y te voy a hacer ese. ¿Estamos acá? Escuchen esto. Como lo dije, en los tiempos antiguos no había reyes, pero el pueblo pidió un rey. No era el tiempo de Dios para traer reyes, y por eso le dijeron: queremos rey, queremos rey. Vemos que Samuel estaba muy viejo. Sus hijos no siguieron el consejo de él. Sus hijos empezaron a prostituirse, empezaron a hacer cosas malas, y el pueblo dijo: no queremos un rey. Dios dijo: a mí no me agrada la idea, voy a parafrasear un poco, de traerle un rey, pero haz lo que te están diciendo ellos. Pero también dile que cuando venga ese rey, va a tomar a sus hijos, les va a cobrar impuestos, los va a poner a servidumbre, va a traer. Y venían unas consecuencias, pero a ellos no le importaba en el momento. Ellos querían un rey. Y como el pueblo quería un rey, una cosa es que el pueblo, el hombre diga: yo quiero, y otra cosa es que Dios diga: yo les voy a dar o yo les quiero dar. No era el tiempo de Dios. Dale un paladín. Y salió aquel descendiente de la tribu de Benjamín, salió Saúl. Dice que Saúl, donde quiera que iba, era vencedor. Tenía buena estatura, buen porte, era un hombre de guerra, y donde quiera que él iba, era vencedor. Fue ungido por el mismo hombre que ungió a David, pero hubo una diferencia, porque David fue ungido con una ¿qué? ¿Con qué fue ungido David? Uno fue ungido con una redoma de aceite y el otro con un cuerno de aceite. La redoma era fabricada por el hombre, el cuerno involucraba un sacrificio. Por eso uno era conforme al corazón de Dios y el otro era conforme al corazón del pueblo. Escuchen,
El mismo hombre lo envió, pero había una diferencia. Uno era conforme a Dios y el otro conforme al pueblo. Pero hubo un momento donde Dios le dijo que tenía que acabar con los amalecitas. Tienes que destruir a Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Siguiendo el consejo del pueblo, perdonó el ganado, perdonó al rey. Y le dijo: ¿qué es esto que estoy oyendo? Dijo el profeta Samuel. No, yo hice la voluntad de Dios. ¿Qué hiciste la voluntad de Dios? Y ese bravido de vaca, ¿qué es esto que estoy oyendo aquí? No, que esto lo dejé para ofrecerlo en ofrenda, en sacrificio a Jehová. Pero es que Dios no te mandó a hacer eso. Dios dijo: mata hasta los niños de pecho. Y cuando Dios da una palabra, mata, haz, tienes que hacerlo. ¿Y qué sucedió? Él no hizo lo que Dios le mandó a hacer, sino que perdonó el botín y perdonó al rey. Vino el profeta Samuel y dijo: si a ti te faltan pantalones, yo no sé si los hombres usaban pantalones o falda como dicen, pero yo sé, si a ti te falta coraje para hacer la voluntad de Dios, a mí me sobra. Y con la espada vino y descuartizó al rey Amalek delante de Saúl, porque él terminó de cumplir lo que no quiso hacer Saúl. ¿Estamos acá? Y por eso Dios lo desecha, porque los amalecitas eran un pueblo sanguinario que le causaron estragos al pueblo de Dios. Y Dios permitió en ese momento: Saúl, voy a darte la oportunidad para que tú te vengues de todo lo que le hicieron a mi pueblo, y él no lo quiso hacer. Pero vino un hombre de Dios que era un sacerdote. ¿Quién iba a pensar que un sacerdote era un hombre de guerra? Pero era un hombre que tenía coraje y tenía fe, que no le temblaba el pulso para hacer la voluntad de Dios. Y pasó por encima del rey en ese momento, porque ahí era una dirección de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Mas ahora tu reino no va a durar para siempre. Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón de Dios, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice la Biblia que David era un niño de 14 años aproximadamente, cuando estaba detrás del redil de las ovejas de su papá. Y llegó el profeta Samuel con aquel cuerno de aceite, y se le apareció Sama, Eliá y los hermanos mayores de David. Y vemos que eran corpulentos, eran hombres de guerra. Cuando estaban peleando con el gigante, los hermanos de David estaban en el campo de batalla, mientras que David estaba cuidando las ovejas. O sea que David estaba escondido, lo tenían en el anonimato. Ni el mismo papá Isaí confiaba en lo que tenía David. ¿Y qué sucedió? Dios lo ungió. Y dice la Biblia que desde ese mismo momento el Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Estamos acá? No eran los hermanos, no eran los corpulentos. ¿Son todos estos tus hijos, David? No hay uno que yo no tome en cuenta. Hay uno que está detrás del redil. Hay uno que es flaquito, bajito de estatura. Traigo. Dice que cuando David venía entrando, Dios le habló a Samuel y le dijo: úngelo, porque él es. Estamos acá por lo precioso. Él es. Y zumbó aquel cuerno de aceite, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Pero no reinó sino hasta 14 años después. Algunos eruditos dicen que David ocupó el trono después que fue ungido entre 14 y 16 años después. ¿Qué pasó en ese tiempo? Dios lo estaba procesando. Dios estaba tratando con su corazón. Y aún estando en el palacio, Dios siguió tratando con su corazón. Por eso es que muchas veces hay gente que no cree en el llamado de Dios. Mira, Dios sabe para qué te colocó aquí y sabe de lo que tú eres capaz, aunque tú tengas miedo y dudas. ¿Estamos acá? Te lo voy a explicar. Dios te puede decir y te puede parar por el medio de un hombre de Dios o un profeta o lo que sea aquí. Te dice, Dios te dice que vas a ser un adorador. Y tú le digas: pero es que yo nunca he cantado, yo no sé tocar ni una guitarra, no sé nada de música. Es que Dios, cuando te llama, Él no te mira gateando ni cojeando. Él mira ya el edificio construido. ¿Estamos acá? Si Dios te dice: es una guerrera, no dudes del llamado de Dios y de lo que Dios te está diciendo. Quizás en el momento tú eres un niño en la fe, pero ya Dios mira tu capacidad. Ya Dios mira lo que Él puede hacer en ti. Así que no cuestiones a Dios cuando Dios te da una palabra. Estamos acá, por lo precioso. Una vez en Venezuela le di una palabra en una conferencia de unos hoteles a una pastora. Y una pastora que era vil y menospreciada, que en la confraternidad era rechazada. Porque parece mentira aquí, no, pero muchas confraternidades se ha metido el espíritu de fariseísmo allá en Venezuela.
y la tenían crucificada. Yo le di una palabra, yo no sabía. Yo le dije, Señor, el Señor te dice que te va a bendecir y que vas a tener muchos descendientes, gente que va a llegar a los pies de Cristo. Vas a ungir muchos empresarios. Me la conseguí después en otra conferencia nacional en un hotel Hilton. Me acuerdo que yo estaba dando una de las prédicas y ella me dijo, pastor, tú me soltaste esa palabra. Y llegué yo a Maracaibo, que es frontera con Colombia, con Cúcuta, por esos lados de allá. Y dice que cuando llegó, le llegó un niño, un jovencito con la pierna más corta, 16 centímetros. Y ella dice que cuando ella llegó, se acordó que Dios le dio una palabra. Y dice que le oró al muchacho, se le estiró la pierna. Y le dijo, Dios me muestra que te entrega 4 empresas. Y al poco tiempo el muchacho tenía 4 empresas. La vez que me llevaron a Maracaibo, ese jovencito que no tenía nada, que no lo quería ni el sueldo porque era un cojo y un limpio, y el sueldo era italiano y tenía dinero, decía, yo no quiero ese cojo para mi hija. Llegó él a tener más dinero que el italiano. Y cuando llegué a Maracaibo me dijo, pastor, yo quería pagarte el hotel, me atendió, me llevó a todos lados. Y yo digo, wow, tú querías conocerme a mí, pero yo estoy más impresionado con el milagro que Dios hizo contigo. Estamos acá por lo precioso. O sea, que Dios puede sacar de la miseria a la persona que está en peores condiciones. No cuestiones a Dios. Dios puede ser el más simple de una congregación. Dios puede usar la oveja negra de una casa. Porque no es el poder del hombre, es el poder de Dios que cae sobre el hombre. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo hoy? Estás acá por lo precioso. Escuchen esto porque esto es poderoso. Entonces, una vez que David es ungido, entonces comienza Dios a tratar con él. Y uno de los primeros, el primer, digamos, paso que tuvo, la primera circunstancia que se le presentó después de ser ungido, es que le toca pelear con un gigante. Y entre los 6 pasos que Dios quiere darnos hoy, están los gigantes que tienes que enfrentar. Estás acá por el precioso. Pero ¿qué podía hacer un niño? Pelear con un hombre que según los eruditos tenía entre 3 metros 30 y 3 metros 90 de estatura. Es algo bien grande. Era, humanamente hablando, no podía pelear. Pero cuando estaba en el valle de Ela, ese paladín se paró y atemorizó los escuadrones de Israel. Estaban todos temblando. Y entre ese grupo estaban los hermanos de David, que eran más contundentos que él. ¿Estamos acá? ¿Y qué sucedió? Él llegó y se consigue con aquel circo, con aquel espectáculo, sabiendo que Dios, el Dios de Israel, estaba con él y que el Dios Todopoderoso lo había capacitado y ungido para pelear con osos y leones. ¿Estamos acá? Y dijo, ¿quién es ese loco que se ha atrevido a desafiar los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es ese payaso? ¿Quién es ese loco? Los hermanos le decían, tú vienes para lucirte, para sentir que tú aparentar aquí delante de la gente. Él no le hizo caso, porque cuando tú eres ungido por Dios, los primeros que se te van a levantar son los de tu casa. Mira lo que le pasó a José el soñador. Tuvo un sueño que el sol y la luna y las estrellas se postraban ante él. ¿Y quién fueron los primeros que le tenían envidia, estaban celosos? Los propios hermanos. Entonces, cuando tú tienes ministerio, tú te vas a dar cuenta, porque los que están cerca de ti, tus seres queridos, van a dudar del llamado que Dios tiene para ti. Entonces tú vas a decir que es de Dios la cosa. Estamos acá. Ahora si te aplauden, preocúpate. Porque es un requisito. Lamentándolo mucho, tenemos que pasar por situaciones incómodas. Pero Dios necesita gente de fe en este tiempo. Yo cuando estuve en Haití, yo recuerdo que el odontólogo, sobrino del pastor eclesial, un templo gigantesco que está allá de 50,000 gente, yo recuerdo que él me dijo algo que me marcó. Yo le digo, hermano, pero ven acá, Haití fue vendida por 3 presidentes a Satanás. Aquí está el barrio Alcajé, donde se comunican con los demonios. Aquí hay brujos que invocan al diablo en las cuevas y se le aparece un gato negro, les habla. Aquí los brujos se transforman en cucarachas, le meten por debajo de la puerta, que convierten a la gente en vaca, en burro, meten en licuadoras a los niños abortados. Tantas cosas que se ven aquí. ¿Cómo es posible que esta iglesia esté tan grandota aquí? Y me dijo aquel odontólogo, sobrino del pastor eclesial, pastor David, tú no entiendes que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y el poder de Dios. Quiere decir que si llama a Massachusetts cementerio de pastores, es un dicho del diablo y del hombre y del mundo, pero no es un dicho de Dios. Porque Dios se está
está llamando a sus hijos en este tiempo. Aquí en Massachusetts tiene que sobreabundar la gracia y el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos pueden entender? ¿Sabe lo que necesita Dios hoy? Hombres y mujeres que se atrevan a creerle. Ya basta de emociones. Mira, yo conocí una iglesia en un lugar donde hacen retiro, no voy a decir el nombre, en este rincón del mundo, donde cantaban y profetizaban, pero no había palabra de Dios. Se dividió como 5 veces. Hubo problemas espirituales. Se le metieron falsos profetas. Se le metieron sádicos a profetizar. Sin vergüenzuras que se vieron. ¿Por qué? Porque no había un fundamento bajo la palabra de Dios. Y lo que da el crecimiento es la palabra de Dios. Yo no digo que no adores, adora. Yo no digo que no, Dios no te use y le dé una palabra a alguien, amén. Pero sobre todo la palabra. Que todo esté sustentado en la palabra. Si yo te digo algo que no esté aquí en la palabra, tú tienes derecho a cuestionarlo. Está acá por lo precioso. Y yo he analizado que las iglesias más grandes y de mayor crecimiento no son las iglesias fundadas en emociones o fundamentadas en emociones. Son iglesias que creen y viven la palabra de Dios. Son iglesias disciplinadas. Amén. Yo voy a ir al culto no para agradar a la pastora y al pastor. Yo voy a ir al culto porque la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Yo diría no por costumbre, sino por mala costumbre, como algunos tienen por mala costumbre. ¿Estamos acá? ¿Cuánto ves que aquel día, cuál día? El día de la venida del Señor, el día que venga a buscar a su pueblo. ¿Estamos acá? Entonces yo voy a adorar, no porque lo haga bonito, lo haga mal, yo lo voy a hacer para Dios. Yo voy a aceptar el llamado del servicio en la congregación porque es mi deber delante de Dios. Yo no puedo presentarme delante del Señor con las manos vacías. ¿Estamos acá, pueblo precioso? Es muy sencillo. Mira, yo he llegado a lugares donde han estado 2 personas. 2 personas. Me dicen, pastor, ¿a ti no te da pena llegar a donde están 2 personas? ¿Y quién tiene que ver? Si yo ando de parte de Dios, más bien buscando gente que le crea a Dios. Yo he llegado donde hay miles de personas y lo que hacen es no tomar en cuenta el consejo y la palabra de Dios. Tú no sabes lo que puede hacer un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Puede sacudir el mundo entero. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo. ¿Sí o no? Estamos acá por lo precioso. Entonces Dios muchas veces no quiere multitudes. Dios quiere un hombre y una mujer que le crea. Y un hombre y una mujer que le crea trastorna el mundo con el Evangelio de Dios. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Estamos acá por lo precioso. Dice la Biblia que Josué detuvo el sol y la luna. Escucha, porque esto es poderoso. Dice la Biblia que todo esto hizo Dios atendiendo a la voz de un hombre. Habían 2.4 millones de personas con Josué. Pero Dios dijo, a mí no me importa que el hombre de fe, el hombre que confía en mí, es este hombre que está aquí. Y él fue el que mandó a detener el sol y la luna, hasta que pudiera vengarse de todos sus enemigos. 5 reyes se habían levantado. Escucha esto. Entonces me llena de fe, porque Dios, si tú lo hiciste por un hombre, tú no necesitas ver un grupo de miles de gente, tú no necesitas ver una mujer, un niño que le crea. Samuel, cuando era un niñito, escuchaba la voz de Dios. ¿Sí o no? Dios lo estaba llamando, porque Dios sabía quién iba a ser ese niño. ¿Cuánto pueden entender lo que estoy diciendo? Dios sabe quién puede ser tú. ¿Estás acá, iglesia preciosa? Escucha esto. Entonces sale David y hace una pregunta. ¿Qué le van a dar al hombre que pelee con ese gigante? Él quería saber cuál era la recompensa que le iban a dar por pelear con ese gigante. Y le dijo, bueno, el rey lo va a honrar con bienes y riquezas. El rey le va a dar a su hija por esposa. Él hizo la pregunta otra vez. Yo quiero que me digan qué le van a dar al hombre que pelee con ese gigante. Él estaba seguro. Porque tú no vas a enfrentarte a un tipo más grande que tú si tú no estás seguro que le vas a ganar. Él estaba confiado. Escuché un predicador una vez que dijo que David tenía la armadura de Dios. Porque dentro de la armadura de Dios está el escudo de la fe. ¿Sí o no? Y dice que él tuvo fe cuando venció el gigante. Porque él le profetizó la derrota. Él le dijo que hoy Jehová te va a entregar en mi mano. Y voy a dar la carne tuya, la de todos los filisteos, a las aves de los cielos. Y tal cual como él se lo dijo, sin haberlo derrotado, lo hizo. O sea que era un hombre de fe. Estamos acá por lo precioso.
Y vuelve a preguntar, ¿qué le van a dar al hombre que va a vencer a ese gigante? Y dijo, le van a dar, el rey le va a dar riquezas, bienes. Le va a dar a su hija por esposa. Pero ¿qué más le van a dar? Y él le dijo, van a exonerar a la casa de su padre de los tributos, de los impuestos. Dijo, por dinero no peleo, por una mujer tampoco, pero por el honor y la honra de mi padre, dale, yo me tiro ese gigante, yo voy a enfrentar a ese gigante. Estamos acá. Y salió y lo enfrentó. Pero antes de pelear, Saúl quiso ponerle la armadura. Él no estaba acostumbrado a pelear con eso. Él dijo, yo no puedo pelear, quíteme estos perejos de encima, que yo voy a pelear con ese hombre en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y fue cuando se enfrentó y lo pudo vencer con una onda, con una de las piedras lisas que sacó del saco pastoril. Y después le quita la espada, que era bien pesada, y le terminó de rematar, dice la Biblia, y le cortó la cabeza. Desde ahí comenzó David a levantarse. Comenzó su primera prueba. Número 1, tienes que enfrentar gigantes. Yo no sé si tu gigante es una deuda, si es la economía. Yo no sé si tu gigante, el gigante que estás enfrentando, es un espíritu, un demonio que te está atacando a la familia. Yo no sé si el gigante que tienes al frente te está atacando algún área de tu vida. No sé cómo decírtelo, pero a veces vemos, cuando vemos un gigante, es un imposible que podamos derrotar. Ahora, si tú vas confiando en ti mismo, puedes dudar, pero si tú vas confiando que hay un Dios todopoderoso que está dentro de ti, entonces tú debes estar confiado. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Estás acá por lo precioso. Entonces, número 1, para una persona poder tener un corazón conforme al de Dios, tiene que enfrentarse a los gigantes. Número 2, para una persona llegar a tener un corazón conforme al de Dios, tiene que enfrentar a los saúles. Los saúles son los que te persiguen, aquellos que están en autoridad, que te van a humillar. El que me diga que fue ovejita, el que me diga que fue diácono, el que me diga que fue pastor, y nunca lo humillaron, porque si eres pastor, quizás en una confraternidad otro pastor trató de humillar, trató de perseguir. A mí me lo hicieron. Una vez me llamaron a una reunión y empezaron a cuestionarme y a preguntarme que de dónde saqué esas lenguas, que por qué yo ministro de esa manera. Un pastor me dijo en un pueblo, yo fui inocente. Me llamaron, yo creía que era para hacer una actividad y me cayeron 4 ancianos. Y uno me dijo que tú las lenguas del diablo, que tú yo no sé qué, eso no es de Dios. Yo tengo 29 años pastoreando y a mí tengo 250 personas. A mí nunca me cayó un endemoniado en la iglesia. Vienes tú y más de la mitad se endemoniaron aquí en la campaña de mi congregación. ¿No será que tú le metiste al diablo? Digo, un momentico, yo no le metí al diablo a esa gente tenía el diablo. Porque el que vino con ministerio de liberación fue Cristo. Y en el Antiguo Testamento fue David. ¿Sí o no? David, cuando tocaba el arpa, los demonios se lo atacaban a Saúl. Entonces, la gente que está ungida, los demonios se van a manifestar. Los fariseos no, los fariseos tenían a la mujer encorvada, torcida por 18 años, escuchando Biblia en la iglesia y no le sacaban el diablo. ¿Sí o no? Entonces, no me vengan a cuestionar. Un pastor me dijo, tranquilízate, pastor Abel. Y yo me tranquilicé. Le dije, pastor, si usted cree que yo estoy mal, oren por mí. Y los 4 empezaron a orar por mí. Y después nos hicimos amigos. Tuve que bajar la guardia porque mi guerra, mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades del reino de las tinieblas. Y entendí que Dios estaba tratando con mi corazón, a ver si yo iba a caer en la carnalidad de ellos. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero muchas veces vamos a enfrentar personas que están en autoridad, que te van a querer pisotear. Saúl no soportó cuando las doncellas dijeron, David mató 10,000 y Saúl mató 1,000. Era verdad o era mentira, era verdad. Pero él tuvo celo, dijo, nada más, no le hace falta que el reino. Si sigue así, me va a quitar el trono. Pero tú no puedes pensar en que vas a perder el trono. Tú tienes que pensar que Dios es el que entrega, el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que unge, Dios es el que capacita. Y si hoy que estás abajo porque Dios le plació, quizás arriba no diste testimonio, o quizás estás pasando una prueba. Entonces preocúpate por agradar a Dios y sea Dios el que te levante. Y si Dios te llevó a un escalón más abajo es porque te necesita de humillar. Estamos acá, pueblo precioso.
Pero hay gente que no entiende esto. Y vamos a ver cosas aquí que yo sé que vas a comprender a partir de ahora el por qué te están pasando situaciones que a veces nadie te entiende. Escucha esto porque esto es poderoso. Entonces te va a tocar enfrentar a los Saúles, que son la gente que te persigue. Muchas veces pasé por esta prueba. Una vez llegué a una confraternidad y un pastor me hizo la vida de cuadrito. El enemigo me ponía en la mente que me fuera a la carne con él. Y yo dije, te reprendo, Satanás. Y un día lo llamé, sí, él era el que me ofendió. Y le dije, te perdono y te pido perdón. No, que yo no te hice nada. Y bueno, yo te pido perdón. Si yo fui el malo, te pido perdón. Después nos hicimos amigos. Nunca se metió conmigo. Estamos acá. Entendí que Dios estaba tratando nuevamente conmigo. Entonces, era una situación que tenía que vencer. Dios no te puede llevar a otro nivel si tú no pasas esa prueba. Si venciste a los gigantes, después te van a perseguir. Estamos acá, pueblo precioso. Entonces, cuando veas a los Saúles, no te pongas a discutir con Saúl. Saúl dice que cogió una lanza para clavar a David en la pared. David lo evadía, pero David no cogió una lanza. David dijo, trae un arpa, y le tocaba el arpa mientras el otro estaba con una lanza, y los demonios se la aplacaban. ¿Qué aprendí yo hoy en día? Que cuando me salgan los Saúles a criticarme y a cuestionarme, me salen con lanza, pero yo busco un arpa y le toco el arpa, y los demonios se le tranquilizan. Estamos acá, por lo precioso. Entonces, cuando tú ves que te está persiguiendo un líder o una persona de autoridad, tócale el arpa. Si David lo hizo y funcionó, también va a funcionar contigo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo ahora? ¿Estás acá, por lo precioso? Número 3, vas a tener que, como te digo, ser atacados por las Mical. Sabemos que Mical era la hija menor del rey Saúl, que fue la que Saúl le prometió entregarle como esposa si vencía aquel gigante. Entonces sabemos que Mical no fue colocada en la vida de David, por su papá, para que fuera de bendición. ¿Sabe lo que dijo? Lee la Biblia. La Biblia dice que Saúl dijo, le voy a entregar a Mical como esposa para que le sea de tropezadero. Eso lo dice la Biblia, que tú tienes y yo tengo. Cuando yo leí eso, yo dije, o sea que todo estaba planificado por el mismo diablo. No le entregaron a Mical para que tuviera un matrimonio feliz. Le entregaron a Mical para que le fuera de tropezadero. Escucha, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de las malas decisiones que tomamos. Yo estuve en República Dominicana hace muchos años, creo que esa pastora ya murió, una pastora llamada Undina Familia. Cuando yo prediqué en su iglesia, un templo muy bonito, que se lo donaron unos americanos, fue una de las mujeres pioneras que predicó el evangelio en Higüey, República Dominicana. Y recuerdo que cuando estuve en su congregación, era una mujer con autoridad. Esa mujer parecía un sargento retirado, jubilado. O sea, tenía una autoridad. Había pasado 6 enfermedades crónicas, entre ellas la lepra. Yo la grabé con una cámara, le faltaba una pierna. La lepra, cuando le dio, le amputaron los dedos de la mitad para adelante. Perdió la pierna también. Ella fue esposa de un brujo, me contó toda su vida, no es el caso. Pero recuerdo que cuando ella me contó que tuvo como marido a ese brujo, ella se quejaba delante de Dios. Y ella decía, Dios mío, ¿por qué me diste ese marido? Que lo que me cae es a golpe. Claro, ella no era cristiana, ella le predicó a una niña de 12 años. Y cuando la niña de 12 años le sopló y le puso la mano en la cara, ella dijo, yo caí como un zapato. Y desde ahí los demonios que tenía salieron y empecé a entender que Dios me estaba llamando. Pero tenía el marido que era un estorbo, me golpeaba, me caía a puño. No quería nada con Dios porque era brujo. Y yo le echaba la culpa a Dios porque me diste ese marido. Resulta que habló con una hermana y le dijo, no, lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Entonces ella dijo, ay, se tuvo que estar años y años con ese calvario. Resulta que un día le dijo, Dios, ¿por qué tú me diste ese sinvergüenza? Y Dios le dijo, hija, mi palabra dice que lo que yo uno no lo separa el hombre, pero yo nunca te uní con ese vagabundo. Tú te uniste porque quisiste. Ahora me va a echar la culpa a mí. Lo que yo uno no lo va a separar el hombre, pero hay gente que se une a yugos desiguales por caprichos de ellos, por dinero, por conveniencia, pero no por voluntad de Dios. Y le vienen a echar la culpa a Dios. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Nunca olvido lo que me dijo esa anciana, Undina, que murió como con 100 años, murió con 90 y tantos años.
para que le fuera de estorbo y tropezadero. No es la Biblia. Tú sabes que la Biblia dice que Mical menospreció a David. Hay esposos que menosprecian a las esposas y viceversa, que no valorizan la mujer y el hombre de Dios que tienen en casa. ¿Cuánto pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Una vez escuché un hombre que él no sabía que yo era pastor, que dijo algo muy vergonzoso. Dijo: ¿qué te parece? Contándole a otro, la esposa de este que está allá de rodillas adorando a Dios, la esposa de este, muchas veces él se viene a ayunar, se viene a la vigilia, y yo voy para estar con su esposa. Qué estúpido y qué tonto eres. Yo no pude aguantar. Yo creo que el tonto y el estúpido eres tú, porque ese tiene el cielo ya ganado. El que está perdido eres tú y la sinvergüenza de la mujer de él. Estamos acá, pueblo precioso. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces, ¿tú crees que te estás burlando del hombre o de la mujer de Dios? Dios no puede ser burlado. ¿Dónde pusiste tú la mirada? ¿Dónde está el ágape tuyo, el amor verdadero? ¿Dónde está cuando dijiste: heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a servirte? Ninguno que pone la mano en el arado puede después arrepentirse o decir: yo voy a voltear atrás. Mira a la mujer de Lot, volteó atrás y se convirtió en estatua de sal. Hay hombres y mujeres que se convierten en estatua de sal por regresarse a Egipto. La Biblia dice: ay del que regrese a Egipto. Ese ay en un original dice: maldito el que vuelve a Egipto. Escucha esto. Entonces, Dios no quiere que Dios te coloque una mujer como una ayudidona, pero hay muchas que son estatuas de sal. No sé si tú me estás comprendiendo, pero quiero que te diga algo: la obra de Dios no se va a detener por un infiel o por un hombre o una mujer infiel. La obra de Dios es la obra de Dios. Y Gamaliel lo dijo: no se metan con estos hombres, porque mira, por allá se levantó Judas con tantos seguidores, se murió y sus seguidores fueron dispersos. Pero si esta obra es de Dios, nadie la va a poder detener. Y tiene más de 2000 años y todavía la iglesia está de pie. Estás acá, pueblo precioso. El Señor le dijo a Pedro, a él, Dios le entregó las llaves para abrir puertas. ¿Sí o no? Yo sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos acá, pueblo precioso. Todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates aquí será desatado en los cielos. La versión en el inglés dice: pero lo que tú decidas hacer aquí en la tierra ya ha sido decidido por mi Padre en los cielos. O sea que está tácito sobreentendido que Dios le dijo a David en una ocasión: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Por qué Dios se lo dijo? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando una persona está en la voluntad de Dios, se guarda para Dios, se santifica para Dios. Es una persona que muchas veces no necesita dar explicaciones, lo que necesita es actuar, y Dios lo va a respaldar. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Yo no sé si sueno grosero, si sueno crecido, que el Señor reprenda al diablo, pero créeme, yo he tenido momentos de debilidad, yo he tenido momentos donde he llorado, yo he tenido momentos donde me he quebrantado, yo he tenido momentos donde he visto gigantes, donde le he llorado a Dios, le digo: Señor, otra batalla más. Pero no es que lloro, que estoy quebrantado porque tengo miedo de volver atrás. No, si me toca morir en la batalla, yo voy dispuesto. La Biblia dice que el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces tú debes seguir hacia adelante. Escucha esto: Dale Spring, un gran hombre de Dios que fue graduado, estudió en Tel Aviv, un hombre que hablaba 6 idiomas, que ya partió con el Señor. Dale Spring escribió uno de sus libros, La armadura de Dios. Créeme que me impresionó. Y dijo Dale Spring que la armadura de Dios protege toda la parte del frente, pero no protege la espalda, porque Dios no protege cobardes. Estamos acá, pueblo precioso. O sea, que tú puedes tener una armadura, pero si das la espalda, pones en riesgo tu vida. Estamos acá. Eso me impactó. ¿De dónde sacan la armadura de Dios? De un legendario romano. Y toda la parte del frente estaba bien protegida, pero la espalda tenía parte donde podía la gente perder la vida si era atacada. Entonces Dios quiere hombres y mujeres de fe que vayan avanzando hacia adelante. Y mientras tengas la armadura, que no es algo que vas a comprar en una librería cristiana, la armadura de Dios hay que vivirla.
Cuando habla de la verdad, es que tienes que caminar en verdad. Cuando habla de fe, es que tienes que ser un hombre y una mujer de fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una cosa que se vive. Se lo vas a demostrar a Dios con tu testimonio. Yo te creo y voy a seguir adelante. Como dijo una vez un pastor, que le dije, pastor, pero ¿qué pasa? Una vez te vi con 150 personas y ahora tienes 15 o 20. Me dijo, mira, así no venga nadie, pero con mi mujer yo le voy a servir al Señor, como dijo Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si ustedes se quieren perder, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Estamos acá por lo precioso. ¿Qué hizo Noé? Se escapó del diluvio. Nadie quiso hacerle caso, pero salvó a su familia. Porque dice la Biblia, cree tú y tu casa será salvada. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Escucha esto. No era que la familia era justa, el justo era Noé. Pero hay una promesa, no es una ley, es una promesa. Y la promesa se cumple si tú la crees. Estamos acá por lo precioso. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Escuchen esto para terminar con Mical. Número 3, Mical. Los Micales o las Micales son las que te menosprecian. Son las personas que van a llegar a tu vida y te van a menospreciar. ¿Qué sucedió? David venía con el arca. Nada más y nada menos que el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y estaba danzando. Y en medio de la danza enseñó las partes vergonzosas. Y Mical estaba desde una ventana en el palacio burlándose y menospreciando a David. Como el rey se ha descubierto delante de las concubinas de Israel como un cualquiera. Y él le dijo, quizás delante de tus ojos sea un menospreciado, pero yo quiero que tú sepas que Dios me eligió a mí en lugar de tu padre, Saúl, y Dios me ha colocado como rey de este pueblo. Y David le dijo, quizás delante de ti soy menospreciado, pero seré honrado delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que esto me marcó. Dice en 2 Samuel 6:23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical fue estéril. Nunca tuvo hijos. Cuando tú lees la Biblia, hay un pasaje donde tú lees que dice que Mical tuvo 5 hijos. Pero hubo un error en los manuscritos antiguos de los escribas. Porque no era Mical, era la hermana. La hermana de Mical. En un manuscrito antiguo dice que ella murió cuando tuvo el 5.º hijo. Por eso es que la Biblia, cuando lee Reina Valera, dice que Mical tuvo 5 hijos, pero no fue ella, fue la hermana, pero hubo un error allí que colocaron. Y eso lo sabemos mucho que leemos. Estamos acá por lo precioso, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Mical fue estéril porque se levantó falso testimonio, juzgó al hombre de Dios. ¿Y tú no te has dado cuenta que las personas que te critican o critican como un varón, una mujer de Dios, no dan frutos? Tú los ves errantes, tú los ves que no tienen crecimiento, y como no tienen nada que hacer, no le queda otra que hablar de ti. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son personas estériles. Entonces te va a tocar enfrentarte a los Micalos y a las Mical que no tienen fruto, que están estériles, que están en esta vida no sé por qué. Y son personas que te van a menospreciar. La pregunta que yo me hago, ¿qué se hace sinvergüenza en el palacio cuando dice la Biblia que todo el mundo estaba en las calles adorando a Dios? David le dio comida, repartió panes, había fiesta en la calle porque estaban glorificando a Dios, porque el arca del pacto había llegado al pueblo. Pero la única que estaba encerrada en la casa, que no iba a los cultos, que no sabía adorar a Dios, era Mical. Escucha esto, y le cayó la maldición de esterilidad. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? ¿Estás acá por lo precioso? Escuchen esto, número 4. Te va a tocar enfrentar a los Simeí. ¿Quién era Simeí? Simeí era un descendiente de la tribu de Benjamín. Era un descendiente de Saúl. Escucha esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién era Simeí? Vamos a leerlo. 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 al 13. Dice así: y vino el rey David hasta Beurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera.
Mira lo que dice: y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mira lo que le dijo David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora este hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás, mira lo que dice el verso 12, quizás mirará Jehová mi aflicción y le dará a Jehová bien por sus maldiciones o al día de hoy. Escucha, mientras David caminaba, Simeí le echaba polvo y le tiraba piedra. O sea que va a llegar un momento en tu vida donde se te van a acercar personas y te van a caer a piedra. Hay un proverbio del mundo que dice que el árbol bueno es que le caiga a piedra, pero a un malo tú no ves, que no tiene fruto, no le van a caer a piedra. Entonces los Simeí se te van a acercar a ti para caerte a piedra, para criticarte, para señalarte. David tenía la autoridad. Uno de sus soldados, de sus oficiales, le dijo: déjame que ese perro muerto yo le corto la cabeza. David sabía que con eso no iba a ganar nada. Déjalo, porque quizás Dios le ha permitido que maldiga a David. Y quizás Dios convierta sus maldiciones en bendiciones. ¿Qué dice la Biblia? Bendito lo que te bendijere, mas maldito lo que te maldijere. ¿Y cuál fue la consecuencia de Simeí? Más adelante vimos de la manera que murió, de la manera que lo asesinaron. Estamos acá, pueblo precioso. ¿Por qué? Porque a los que te tiran piedra tienen su sentencia ya en esta tierra. Le va a venir el juicio de Dios. Tú no tienes que hacer nada. Déjalo que maldigan, porque esas maldiciones no te van a hacer daño. El Señor le dijo a Jacob: bendito lo que te bendijere, más maldito lo que te maldijere. Es difícil que un impío, es difícil que una persona sin fruto, es difícil que una persona que esté aliada con los demonios pueda maldecir a un hijo de Dios. Aunque salga esa maldición por su boca, es como un boomerang, se le regresa. Estás acá, pueblo precioso, en el Bajo del Orinoco, allá en Venezuela, un lugar donde hay indios guaraos, muchos indios. Escucha, había un brujo, que el brujo le dijo a uno de los guaraos, de los indiecitos, le dijo: si yo muevo un dedito y hago un hechizo, tú te mueres. ¿Y sabes lo que le dijo el hermano de la iglesia? Le dijo al brujo: que el Señor te reprenda. Al otro día el brujo amaneció muerto. Estás acá, pueblo precioso. Nada va a prosperar contra ti, aunque un ejército acampe alrededor de mí. Mira, nadie podrá hacerte frente, nadie podrá tocarte. El ángel de Jehová está con los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Yo no sé si tú puedes comprender lo que te estoy diciendo. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel testimonio que alguien contó, una anécdota, una ilustración, no sé qué cosa fue. Yo sé que alguien contó en una ocasión que estaba un asnito y que cayó en un hoyo profundo y no había manera de sacarlo. Y uno se le ocurrió una idea. Dijo: bueno, como pesa tanto y el hoyo es tan profundo, no podemos sacarlo. Vamos a hacer algo, cojamos una espada y paliemos tierra y echémosle para enterrarlo vivo.
Y dice que empezaron con las palas a echarle la arena al burro, pero cuando le caía el asno, la arena en el lomo, él se la sacudía y caía abajo. Y mientras más tierra le echaron, él se la sacudía y iba cayendo, hasta que él salió y salió caminando. Entonces dijo el predicador en aquella ocasión: mira, no te preocupes cuando te tiren piedras, cuando te tiren tierra, sacúdetelas en el nombre del Señor, y mientras más tierra, más Dios te levanta. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es que cuando me tiran tierra, yo me la sacudo en el nombre del Señor y veo que Dios me lleva a niveles, Dios me lleva a lugares más grandes. ¿Cuántos pueden entender lo que te estoy diciendo? Entonces son de bendiciones. Todas estas pruebas son de bendiciones. David dijo algo grande. David dijo: quizás Dios convierta sus maldiciones en bendiciones. Estás acá, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Ya vamos a terminar. Escuchen esto. Número 5. Que pudiéramos colocarlo de número 4. Pero aquí está el número 5. Los Absalones. Entonces Absalón simboliza traición. Gente de los tuyos. Gente que mira, que vieron milagros, que vieron la gloria de Dios, que estuvieron agarraditos contigo. Yo una vez llegué a un pueblo llamado Caicara del Orinoco, en Venezuela, que fueron como 18,000 o 20,000 gente en ese lugar. Una campaña impresionante. Eso venían hasta en asnos, en carrozas, en camiones. Yo nunca había visto algo así allá en un pueblo tan pequeño. Yo recuerdo que un muchacho que estaba allí, que ni siquiera era pastor, se me acercó y me dijo: pastor, tremendo lo que Dios hizo en este pueblo, pero tengo una palabra. Mira, había gente conmigo, muchachos coordinadores de cruzada, grupos de intercesión, grupos de adoración, gente conmigo, mira, que me decían: pastor, cuando llegamos a los restaurantes, dame tu comida y yo te doy la mía. Yo digo: bueno, tú sabes lo que tú estás haciendo. Si la mía me colocaron un veneno, te vas a morir tú. Mi vida doy por ti. Yo me siento honrado por estos servidores del Señor que están cuidando mi vida. Y aquel joven me dijo: mira, Dios te va a llevar a niveles grandes, pero todavía Dios me muestra que de los tuyos hay gente que te va a traicionar. Y yo dije: este muchacho está loco. Si esta gente deja de comer para darme a mí, esta gente camina, donde yo voy a estar conmigo. Mire, quiere que te diga algo: más de la mitad de esa gente se revolvió. ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces no te extrañe que gente que está contigo, de los tuyos, te den la espalda, cuanto más tú lo necesitas. Estás acá, pueblo precioso. ¿Qué hacía Absalón? Dice la Biblia que Absalón era perfecto. Absalón era tipo de Satanás, porque dice la Biblia que, refiriéndose al diablo, que era hermoso, que piedras preciosas, instrumentos de músicas estaban preparados para el día de su creación. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, refiriéndose al diablo. Y dice la Biblia que Absalón era perfecto desde la punta, desde su pie hasta su coronilla. Era un hombre perfecto e hermoso. Era tipo de Satanás. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Absalón? Absalón le besaba a la gente en la puerta a David: si tú me hicieras rey, si tú me hicieras rey. Mira, Absalón sabe dar unos besos como Judas, terribles, ¿sí o no? Los Absalones son terribles. Si alguien sabe dar un beso en un músculo santo, en una mejilla, es Absalón. Por eso es que cuando a mí me vienen a saludar: para todos los músculos santos, y ahora, espera un momento, yo tengo que ver si es Judas o Absalón, ¿sí o no? ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? Porque experto en besos era Judas y Absalón, ¿sí o no? Entonces los Absalones van a estar contigo, te van a llevar la Biblia, te van a: pastor, líder, pastor, hermano, cuenta conmigo, pero en lo que tú menos te descuides, te van a traicionar. Estamos acá. David pasó por allí. David experimentó la traición. Una vez escuché una mujer que su esposo la traicionó y me dijo: pastor, si algo duele en la vida, que lo traicionen a uno. Vino un hombre y dijo: nunca pensé que mi esposa me iba a traicionar. Y el hombre andaba llorando, hasta le metió 4,000 millas al carro, ido del dolor que tenía, dando vueltas en las calles del dolor que tenía. Si alguien sabe lo que es la traición, fue el mismo Cristo, ¿sí o no? Si alguien supo quién fue la traición, fue Job, que sus amigos, en vez de ayudarlo, fueron a criticarlo. Seguramente tú estás mal con Dios, por eso es que estás así.
¿Estás acá, pueblo precioso? ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Pero qué casualidad que David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por todo esto. Y si estos hombres o este hombre pasó por esto, ¿por qué tú no puedes ser probado? ¿Por qué tú no puedes ser tratado con el Espíritu Santo? Entonces yo aprendí en esta tierra a confiar en Dios sobre todas las cosas. Ya yo no veo a la gente, porque si tú miras a la gente como algo fiel para siempre, entonces tú estás convirtiéndote en un idólatra. Porque el único que no te puede dar la espalda es Dios. Es más, la Biblia dice que tú seas infiel, que Él permanece fiel. Amén. ¿Sí o no? Escuchen esto porque esto es fuerte. Estos son mensajes que no les gusta a cierta gente. Porque a la gente le gusta que le digan, mira, usa manga corta, agarra la jarra vacía, te cancelo las deudas, dice el Señor, y te mando a las naciones. Eso es lo que quiere la gente, que los bendigan, ¿sí o no? Pero no les gusta que le den palabra de crecimiento, palabra que los va a ayudar a crecer, palabra que les va a dar el alma, que les va a sanar el corazón. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? ¿Estás acá, pueblo precioso? Mira, ustedes se van a acordar de mí. Yo no sé cuánto tiempo estaré aquí, pero Dios va a hacer algo más Dios. Y Dios lo va a hacer por gente que delante de los supuestos grandes, entre comillas, porque aquí llaman grande el que tiene más plata, el que tiene el templo más grande, y es mentira. Porque cuando tú ves cómo vino Cristo a la tierra, en un pesebre, donde quizás estaban los animales, ahí fue el que nació Cristo. No fue un hombre que vino con la condición de hombre, no vino por los grandes palacios, por cuando dieron bien un rey. El Herodes lo mandó a buscar en las grandes familias y vino por Nazaret. Por eso es que digo aquel, de Nazaret puede salir algo bueno, porque en Nazaret estaban las prostitutas, en Nazaret estaban los homosexuales, en Nazaret estaba la gente que tenía crisis financiera. Por eso ellos nunca pensaron, ni el diablo se imaginó que por Nazaret iba a venir el Salvador del mundo. Estamos acá con lo precioso. Y la historia se repite. Si tú quieres conocer el futuro, tienes que conocer la historia. Cuando pueden entender lo que estoy diciendo ahora. ¿Estás acá con lo precioso? Entonces la historia se repite. Los avivamientos más grandes del mundo no vinieron por iglesias famosas, no vinieron por iglesias numerosas, vinieron por un hombre y una mujer que se atrevieron a creerle a Dios. Que aunque no veían las bendiciones, en su corazón creían que iban a ocurrir. A mí me sorprendió una mujer en una cruzada que me dijo, eran 4 días de cruzada, me dijo, pastor David, ora por mi marido que es evangelista. Digo, evangelista, Dios bendice a ese siervo, que siga ganando alma. Y al segundo día viene la misma mujer, pastor David, ora por mi esposo que es evangelista. Yo vengo y le digo, estamos allá, no. Está bien, Señor, bendice a ese evangelista. Viene el tercer día y me dice lo mismo, ora por mi esposo que es evangelista. Y digo, pero acá, hermano, yo te voy a decir algo, yo tengo 2 días orando por ese hombre, pero si ese hombre está ganando alma, entonces ¿para qué tú quieres que yo ore tanto por eso? No, pastor, yo te voy a decir la verdad. Ese hombre tiene 15 días que se fue de la casa, a veces se fue un mes, y me viene con las camisas manchadas de pintura de labios, viene con la ropa cambiadita, y bueno, según los rumores que andan por ahí con una y con otra, digo, pero mujer, ese hombre le está pegando los cuernos. Me dice, no, la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo profetizo que es un evangelista. Me dijo una hermana, si a mí me ha servido los cuernos, y digo, bueno, pero es que quizás tú no tienes la fe que tiene esta mujer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y me dijo, ora por mi esposo que es evangelista. Y el 4º día estuve orando por el sinvergüenza también. ¿Sí o no? Estamos acá por lo precioso. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces tú no puedes trabajar con lo que tus ojos están viendo. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué le pasó a aquella mujer? ¿Cómo está tu hijo? Le dijo el profeta. Está bien, y el hijo estaba muerto en el cuarto. Pero aunque las cosas estaban mal, él dijo que estaban bien. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Cómo estás, líder? ¿Cómo estás, profeta? ¿Cómo estás, adorador? Bien, aunque te estés muriendo. ¿Estamos acá? Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Tú no puedes transmitir lo negativo a la gente. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Estoy en los mejores años de mi vida. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Estás acá por lo precioso. Entonces los Absalón simbolizan traición. Y número 6 y último, escucha porque esto es poderoso. Tú te vas a encontrar con los Natán.
Los Natán son los que te dicen la verdad en tu cara. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Los Natán son aquellos que cuando se encuentran contigo no te consienten el pecado, sino que te dicen: tú estás en pecado, tú estás mal. ¿Qué dijo Natán cuando vio a David? David se había engrandecido. David había mandado al frente de batalla a su mejor soldado, a Urías Eteo. ¿Pero por qué lo manda? Porque se estaba acostando con la esposa. Está sacando lo precioso. Entonces, como estaba en un pecado de adulterio, porque él estaba ocioso en el palacio. Y los hombres de Dios no pueden estar ociosos. Mira, así hayan convertido miles de gente y hayan sido usados por Dios muchas veces. Basta cada día su propio mal. Tú no puedes vivir de la gloria pasada. Cada día es una batalla nueva. Escucha esto. Y David dice que era tiempo que los reyes estuvieran en el campo de batalla. Pero David se quedó ocioso en el palacio. Y cuando vio a Betsabé, la codició. Y como era el rey, la mandó a buscar y se acostó con ella. Pero cuando se entera que era la mujer de Urías Eteo, vemos que quedó en estado la mujer. Y para poder justificarlo, tirar el muchacho al marido, como el hombre estaba en la batalla, dijo: no, si este hombre está allá, ¿cómo va a salir preñado? Van a buscar cuál es el marido y me va a descubrir a mí. Entonces por eso le mandó una carta, que esa carta tenía la sentencia de muerte del mismo. Imagínate, porque la carta decía: agarra a Urías Eteo y ponlo al frente del campo de batalla para que muera. Y tú te imaginas, yo digo que era el soldado más fiel de él, porque si él hubiese sido infiel, él abre la carta por el camino. Yo creo que hoy en día cualquiera dice: bueno, pero ¿qué dice esa carta? Yo voy a abrirla. ¿Tú crees que si él hubiese abierto la carta y ver que era su sentencia de muerte, él va a llevar esa carta para allá? Y dice: no, mira, tuve un problema, mande otro, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? No, él fue fiel, fue leal. Tan leal fue que este lo emborrachó, David lo emborrachó, lo rascó y le dijo: ven, ve a dormir con tu mujer. Y dijo: voy a dormir yo en tiempo de guerra con mi esposa, daré mi vida por ti. Y dormía a la puerta de su habitación para proteger a David. Y él no sabía que lo estaba traicionando, que le estaba quitando su cosita. Imagínate, cuando vio que no podía convencerlo de ir, que fuera a dormir con su mujer, dijo: tengo que mandarlo. Y le mandó la sentencia de muerte. Yo me veo a aquel hombre y lo mira. ¿Qué dice? No, manda a pelear allá. Y perdió la vida. Pero él creía que eso se iba a quedar allí. Pero Dios tenía hombres en esta tierra en ese entonces. Y llegó Natán y le echó un cuento. Le dice: había un hombre que tenía muchas corderitas, para parafrasear y hacerlo más corta la historia. Pero ese hombre, aún teniendo muchas corderitas, se antojó de uno que tenía una sola. Este hombre tenía una sola. Y no conforme con quitarle la corderita, sino que le mandó a matar. Y David se levanta furioso y dice: ese hombre merece la muerte. Y le dijo el profeta Natán: ese hombre eres tú. Dice la palabra que David quedó confrontado porque él mismo juzgó que ese hombre merece la muerte. ¿Qué quería decir esto? Que aún siendo el rey, aún siendo el hombre ungido por Dios, él mismo juzgó que iba a morir. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Pero ¿qué le dijo Dios a David? Que era un hombre con un llamado histórico y profético, que hasta el día de hoy se habla del hombre que pudo mover a Dios con un corazón contrito y humillado y que fue capaz de reconocer su pecado. Cayó de rodillas. Le dijo: no te preocupes, Dios ha redimido tu vida, pero va a morir tu hijo, el hijo del adulterio, el hijo del pecado. David dijo: yo sé que las misericordias de Dios son muchas. Y ayunó durante 7 días y estuvo buscando el rostro de Dios quebrantado. Nunca peleó con Natán, teniendo el poder y la autoridad para asesinarlo. No lo hizo, porque sabía que ese hombre lo había enviado Dios. ¿Estás acá, pueblo precioso? Y después de 7 días llegaron sus servidores. ¿Qué pasó con el niño? Murió y se levantó del cilicio que tenía. Y dice que lavó su cara y comió. ¿Por qué tuvo que morir el hijo? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir por tu pecado. Murió Cristo, ¿sí o no? No murió David porque Dios tenía planes con él. Pero
Lord. Estás acá por lo precioso. Pero David, a pesar de todas las pruebas que pasó, David escribió un salmo que con esto voy a terminar. Y me gustaría que bajo esta presencia hermosa de Dios, créeme, todos nos acerquemos a adorar a Dios aquí adelante. Y si hay algo que tú sabes que hiciste mal, es el mejor momento para tú reconciliarte con el Cristo Redentor. Escuchen esto. Pasen aquí al frente que les voy a contar algo para terminar. Y vamos a adorar al Señor en estos hermosos momentos, este hermoso momento, donde la presencia del Espíritu Santo está aquí.